Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Federico, ya saben, profesor de español aquí en R, la revista de español, para que mejoren su vocabulario. Y saben que esta es una serie de cursos que voy a estar publicando aquí. Pueden ver el video más arriba de introducción para que sepan más o menos de qué tratan. Pero bueno, también les comento que están enfocados a la filosofía del español y su relación con la gramática. Bien, entonces este video es el primero en el que les voy a explicar qué hace diferente al español respecto al inglés. Bien, porque es fácil crear expresiones en español a partir de expresiones en inglés, solo cambiar las palabras y las ponemos en español y magia, ya tienes tu frase en español. Muchas veces sí funciona así, otras veces cambia porque nosotros en español percibimos y expresamos el mundo en formas diferentes, a veces. Y ahí es cuando ustedes como estudiantes, yo sé que es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué es así? Ustedes en inglés hacen algo similar, pero con palabras. Ustedes, la herramienta que ustedes utilizan para crear expresiones complejas o sofisticadas son palabras. Nosotros, en lugar de palabras, usamos principalmente como herramienta para crear expresiones complejas, utilizamos estructuras. Cambiamos de orden las cosas, ponemos pronombres, una preposición o un tiempo diferente. Hacemos eso más que poner palabras. Ahorita lo van a ver. No va a haber muchos ejemplos de cada una de estas 4 diferencias que van a ver en el video, porque si no sería un video muy largo. Este video va a durar aproximadamente 30 minutos, entonces para que se sienten, encuentren un momento en el que digan, hoy quiero entender el español, y estén tranquilas, tranquilos en un sillón con un café y un cuaderno tal vez, o un jugo, o un té, o algo, o agua, y listo. Bien, pues vamos a empezar. Hay 4 diferencias, estas no las van a encontrar en algún libro, son diferencias que yo he identificado a partir de mi experiencia como profesor y a partir de lo que he leído de hermenéutica, lingüística y demás. Y es lo que lo va a hacer diferente. Entonces, lo primero es lo físico y lo mental, esta diferencia que nosotros siempre hacemos en las cosas, entre lo que es muy concreto o específico y lo que es muy difuso o general, entre lo que es manipulable y lo que no podemos manipular, y las ideas que están aisladas, hechos como aislados, no tienen relación con nada más, y lo que sí, lo que está relacionado con otras cosas reales o imaginarias. Y cuando digo imaginario, ya sé, van a recordar estas cosas del subjuntivo que les han dicho sobre lo imaginario. Ahí está. Bien, vamos a empezar con explicación de cada uno. No les decía, creo, no hay muchos ejemplos de cada caso, porque si no sería el video muy largo. Quiero mantenerlo corto. Si tienen necesidad de resolver alguna duda o revisar algo específico, podemos tener una clase privada para que ustedes resuelvan conmigo ese tipo de cosas. Lo físico y lo mental, vamos a ver entonces. Sé que para muchas y para muchos la diferencia entre ser y estar es compleja. Algunas personas, algunos estudiantes han aprendido esto desde una forma muy pragmática, muy práctica, y dicen, ser es lo permanente, estar es lo temporal. Sí, es muy práctico entenderlo desde esa forma, pero no es la razón por la que tenemos ser y estar. La razón es porque nuestro idioma viene de esta diferenciación entre las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos y las cosas que
entendemos a través de nuestra mente. Ideas que se convierten en pensamientos y en conceptos y que están aquí procesadas. No desde fuera, sino aquí adentro. Hacemos esa diferencia nosotros. A veces no es tan fácil y a veces nos confundimos y no sabemos si usar ser y estar. No es frecuente, pero no sucede. Entonces entiendo que para ustedes sea igual. Vamos con unos ejemplos. Tengo aquí mi acordeón para no olvidar. Vamos a ver. El clima de México es bonito. El clima de México está bonito. Ahí están las dos. El clima de México es bonito hace referencia a es. Ese es nos hace pensar en ¿qué es el clima? Piensen, ¿qué es un clima? Piénsenlo. ¿Qué es un clima? ¿Qué forma parte del clima? Eso, que es el clima, va a formar parte de la esencia de México. Si ustedes dicen el clima es como cuánto viento hay, cuánta lluvia, cuánto sol, cuánto etcétera, eso va a formar parte de la esencia, la personalidad de México cuando dicen el clima de México es bonito. Y cuando decimos el clima de México está bonito, no es porque sea necesariamente temporal. Tal vez sí, tal vez no. Lo decimos así porque lo estamos percibiendo a través de los sentidos. Y decimos, ay, está bonito porque hay mucho sol. Sol, y lo sentimos tal vez el calor en la piel, tal vez los colores son muy bonitos, hay mucho color porque hay mucho sol. Está percibido desde afuera. No estamos expresando necesariamente que sea parte de la esencia de México eso. ¿Cómo lo dirían en español, en inglés, esta diferencia? Piensen, en inglés, ¿cómo pueden expresar esta diferencia? Sí lo hacen. Sí lo hacen ustedes, pero recuerden, usan palabras, no usan estructuras gramaticales diferentes. Ustedes usan palabras para expresar eso. Y un ejemplo podría ser: The weather in Mexico is nice. El clima de México es bonito. The weather in Mexico feels nice. Ahí está. Feel. Ustedes usan esa idea para representar eso. Nosotros usamos estructuras. Bien. Eso es la diferencia entre lo físico y lo mental. No es solamente entre ser y estar que esta diferencia esté representada. Hay otras cosas, está en todo el idioma esta diferenciación, pero es donde se refleja de forma más evidente. Bien. Ahora vamos a ver entre aquello que es muy, muy específico y lo que es muy general, muy difuso, principalmente en tiempo y espacio. Tal vez ustedes han tenido dudas, yo creo que sí es común entre mis estudiantes, la diferencia entre pretérito e imperfecto. Yo comí, yo comía. I ate, la forma más fácil es como I used to eat. Imperfecto no es necesariamente I used to eat, pero van a ver que sí está más o menos relacionado por la parte de la nostalgia. Podemos decir algunos ejemplos. Cuando era niño amaba los dulces, o cuando era niña amaba los dulces. Cuando era niño, cuando era niña, amé los dulces. Amaba, amé. Yo amaba, yo amé. Cuando usamos amaba, no estamos hablando de cuando yo tenía 4 años, cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 6 años, cuando yo vivía en México. No, es muy difuso en el tiempo. Y el que sea difuso en el tiempo involucra también otros elementos en esa idea. Muchos al mismo tiempo, como una película. Porque abarca mucho espacio mental, mucho tiempo. Entonces se genera una expresión relativamente compleja, sofisticada.
Cuando decimos cuando era niño amé los dulces, pues nosotros olvidamos ese panorama tan grande con tantos elementos y estamos ya entonces muy específicos, muy enfocados en un momento de nuestro pasado. Y ya no imaginamos tantos otros elementos, nos limitamos un poco. ¿Cómo lo harían ustedes en inglés para representar eso? Yo sé que el I used to es en las escuelas generalmente es como se enseña esa diferencia. Pero hay otras formas. Voy a checar si está grabando la cámara porque estoy solo y a veces se acaba la grabación. Voy a ver. Mientras piensen cómo. Ok, sí ya está grabando. Bien. Una forma de decir, cuando era niño amaba los dulces. Pueden pensar como, me faltan mis lentes. Pero, when I was a child, I remember I loved candies. I remember. Están poniendo ahí la palabra I remember, el verbo. When I was a child, I loved candies. Cuando era niño, amé los dulces. Observen cómo ustedes utilizan palabras para comunicar estas cosas más amplias. Otro ejemplo. Yo no dije eso. No, yo no decía eso. Yo decía. I didn't say so. Yo no dije eso. Oh, no, I didn't mean to say so. Yo no decía eso. Es otra diferencia. Y sí, olvidé que la cámara graba en secciones de 12 minutos. Entonces, bueno, ya. Eso, entonces ustedes utilizan ese mean. I didn't mean. Ponen esta palabra para crear esa idea más compleja de que no es exactamente eso lo que yo dije, sino algo más amplio. Bien, vamos a pasar a la diferencia entre lo que es muy específico y lo que es más difuso, más amplio, más general. Esto se representa principalmente con la diferencia entre no, eso ya lo dije. Perdón, me perdí. Tal vez la próxima pediré que alguien venga, pero no, porque COVID. Perdón. La diferencia entre lo manipulable y lo no manipulable. Bien. Lo manipulable, lo que podemos transformar, lo que podemos cambiar con nuestras manos, y lo que no podemos manipular, lo que está en nuestra mente, conceptos, ideas de algo. Esto se refleja principalmente con los artículos. Es igual, esto de manipulable, no manipulable, es algo que está dentro de todo lo que compone el idioma español, incluyendo significados. Lo mismo con las otras diferencias que he comentado, pero bueno, principalmente son los artículos. Por eso se llaman artículos, porque tienen la capacidad de convertir algo conceptual en algo práctico, en algo que podemos transformar y manipular. Objetos. Piensen un poco, ¿cómo dicen en español I love tacos? Piénsenlo, mientras voy a tomar agua. ¿Cómo dicen I love tacos? Bien, es común entre los estudiantes que yo escucho y dicen, yo amo tacos. No está mal, pero si ustedes dicen, yo amo tacos, tacos mexicanos,
Para nosotros nos suena un poco extraño porque si ustedes no utilizan los tacos, nosotros vamos a empezar a pensar en el concepto, la idea del taco. No la tortilla, la carne y la salsa. No, vamos a pensar sobre qué es el taco. Pues es el alimento, es el platillo mexicano más común, pero que cambia en cada región. Vamos a empezar a pensar sobre toda esa idea alrededor de los tacos. Nos vamos y filosofamos. Y entonces filosofar sobre un taco puede ser como un poquito raro en una expresión tan sencilla como I love tacos. Por eso, para bajar esa idea filosófica, bajarla al mundo práctico, lo que pues, del taco con su tortilla que podemos doblar y comer, ponemos los tacos. Yo amo los tacos. Así. Y así nosotros ya no nos vamos a otro mundo pensando sobre todo lo que involucra los tacos. Por eso son importantes los artículos, porque no generan errores, pero cuando no los escuchamos y deberíamos escucharlos, a nosotros nos pasa eso. De que, "Ay, ¿cómo?" Y así. I love reading. ¿Cómo lo dicen en español? Eso ahí también hay una cosa un poquito difícil para ustedes a veces, como cuando los escucho. I love reading. ¿Cómo lo dicen? Amo leer. No decimos amo leyendo. Pero es algo interesante, porque amo leer es como una simplificación de amo el leer. Los verbos son masculinos, por eso usamos el artículo el. No he, es el como artículo de. The act of reading. Amo el leer. Cuando decimos amo el leer, o la simplificación amo leer, estamos pensando en leer ya no como el acto abstracto, el concepto de qué es leer. Crear ideas mentales, interpretar una imagen y convertirla en texto. Ya no pensamos en eso y ¿qué es el leer? Pues tener un libro y con nuestros ojos leer. Pero así. Y ya. ¿Ok? Y se vuelve mucho más práctico. Podemos manipular el texto, ¿no? Escribiendo, hablando, oyendo. Bien, ya casi terminamos. Vamos con lo último que sé que les encanta, que es el subjuntivo. Tiene que ver con cuando tenemos una idea que es aislada. Voy a ver la cámara, a ver cómo está. Bien, está grabando. Bueno, tenemos las cosas que son aisladas, están desconectadas del resto, y las cosas que sí tienen una relación con otro momento, otro espacio, real o imaginario. El subjuntivo no es necesariamente las cosas imaginarias o inciertas. Ahí es importante que ustedes olviden esa explicación, porque no es tan sencillo eso. Ya no les dije, ahorita les explico al final sobre las pretérito imperfecto también. Eso de por qué no tomar en cuenta otras explicaciones más pragmáticas o prácticas. Pero el subjuntivo es más importante, olvídense de eso, porque si no, no van a entender la esencia del español. Es entender esa parte, y por eso lo dejé al final. Nosotros tenemos como dos mentes interactuando al mismo tiempo. Tal vez por eso somos tan poco objetivos. Siempre estamos como interpretando cosas diferentes sobre lo que la gente dijo.
Eso es parte de nuestra cultura. Tal vez para ustedes es algo que tienen que aprender a esa mala interpretación de las cosas. Entender que en español las cosas siempre son muy relativas. Y no es una situación de contexto. Es una situación de que nosotros pensamos en momentos diferentes. Y ahí va. Vamos con unos ejemplos. Yo creo que come bien. Vamos a pensar en mi perro, he. Yo creo que él come bien. Yo creo que come bien. Yo creo que coma, subjuntivo, bien. Esta expresión así en subjuntivo suena un poquito extraña. El subjuntivo es algo muy dramático también. En otra ocasión yo creo que podría hablar un poco más sobre qué es el drama. Es algo que viene pues desde los griegos, la filosofía de esto. Pero por ahora voy a decir, hay que ser sensible sobre cuándo ser dramática o dramático. Lo dramático, el drama no es solo lo histriónico, no es solo como de la actuación, es de otras cosas. Pero creo que lo van a entender con algunos ejemplos. I think he eats well. Ustedes lo expresan así. Nosotros decimos, yo creo que come bien. No podemos decir, yo creo que coma bien, porque estamos hablando de algo positivo. He eats well. Y if he eats well, then where is the drama? ¿Dónde está el drama? El drama está muy relacionado con las consecuencias de los actos. Entonces es como, pues, ¿cuál es la consecuencia dramática de eso que él hace bien, ¿no? Y no usamos subjuntivo. Pero ¿qué pasa si decimos I don't think he eats well? ¿Cuál es la consecuencia? He will get sick. He will be weak, probably. Va a estar enfermo, va a estar débil, tal vez. A ver, voy a reiniciar la cámara mientras piensen sobre esto. Listo. Ay, bueno, esto de trabajar solo es difícil con una cámara, pero bueno, ya. I don't think he eats well. No creo que coma bien. No creo que come bien. Coma subjuntivo, come no subjuntivo. ¿Por qué creen que aquí sí podemos usar uno u otro? Subjuntivo o no subjuntivo. ¿Por qué? I don't think he eats well. No creo que coma bien. No creo que come bien. Las dos sí las usamos. ¿Qué pasa si usamos subjuntivo y qué pasa si no usamos subjuntivo? A ver, piensen. Bueno, drama, otra vez. ¿Cuáles son las consecuencias si él no come bien? Ya las dije antes. Cuando decimos coma bien, pensamos en las consecuencias y nuestra mente se va a ese mundo imaginario de todo lo que puede suceder. La otra persona que lo dice no lo hace explícito, pero a nosotros nos llega ese mensaje. He will get sick, he will be weak, he will be something. Observen el qué. Tal vez en sus clases también, bueno, si han tenido clases o leído algo en otra parte, les van a decir qué nos va a llevar al subjuntivo. Y es cierto. ¿Por qué? No lo explican nunca, pero yo les voy a explicar. ¿Qué es un pronombre? Es ese tipo de... la palabra qué corresponde a los pronombres. Los pronombres se usan para
sustituir nombres. Nombres de personas, nombres de cosas, nombre de verbos, nombres. Que es un pronombre relativo en relación a algo. Entonces, cuando nosotros escuchamos el que, estamos pensando en, esto está relacionado con algo. No nos están diciendo con qué, pero está relacionado con algo. Y como está relacionado con algo, entra subjuntivo. Porque el indicativo no está relacionado, es aislado. El subjuntivo está relacionado en tiempo, con consecuencias y resultados. ¿Ok? Por eso se llevan también que y subjuntivo. No es una regla. No siempre van a usar subjuntivo cuando tienen el que. Aquí lo están viendo. No creo que come bien. Tienen que y no es subjuntivo. Ahí está. Entonces, es eso. Si no quieren que las personas hagan estas otras relaciones, no lo usan, si no, sí. No voy a explicar ahora, porque no es el tema, no voy a explicar ahora los diferentes tiempos de hablar en subjuntivo, pero van por ahí. I want you to go to the party. I want you to go to the party. Quiero que vayas a la fiesta. Quiero que vas a la fiesta. Quiero que vas, no lo usamos. Y normalmente no nos equivocamos ahí. ¿Por qué? Drama, otra vez. ¿Ok? I want you to go to the party because I love you, probably. Love like in terms of love, like. Es difícil explicar en español love and like. Pero I want you to be my boyfriend or girlfriend. Algo así, tal vez. Y si quitamos el quiero que vas a la fiesta, es como... si decimos quiero que vas a la fiesta, no nos queda, no lo decimos porque tenemos el I want you to go. En el subjuntivo o en estas cosas, cuando algo nos indica que algo está relacionado, tenemos estas estructuras de fuerza que le dan poder a la oración. Entonces, si tenemos algo que le está dando esta fuerza, como I don't think he, I want you to, son frases poderosas. Y después bajamos a no subjuntivo, es como se va para abajo esa parte dramática que estamos construyendo. Bien, ya. Eso es lo que hay que trabajar para que ustedes se vuelvan más sensibles a el español y cómo percibimos el mundo. Ya les dije, a veces es igual que ustedes, a veces se cambia un poquito en la parte cómo lo expresamos. Bien, pero lo de que ustedes y nosotros lo expresamos de alguna forma, sí. ¿Ok? Entonces, pues ya, listo. Espero les haya gustado y que digan, wow, sí, esto es algo nuevo, y que lo apliquen y que les ayude a que su aprendizaje sea más claro y más, tal vez no fácil, pero sí más real. Bien, bueno, pues si les gustó este video y quieren contribuir y quieren darme una propina, una donación, aquí hay un video, aquí hay un botón, perdón, aquí hay un botón, si quieren hacer una donación, son bienvenidas. Si no, no pasa nada, y qué bueno que ya le hayan aprendido algo nuevo. Bien, bueno, pues los estaré viendo, nos vemos en el siguiente video. Bye.